Muy buenos días, profesor. El día de hoy vamos a estar viendo la Segunda Guerra Mundial. Como una introducción vamos a estar hablando de cuando inicia, la expansión entre Alemania y la japonesa, las invasiones y el bombardeo aliado de Alemania, entre otras cosas. Pues bueno, la Segunda Guerra Mundial, pues se le considera que es la guerra más dramática de la historia contemporánea, pues ya que, como saben, inicia en 1939 y termina en 1945, tan solo ahí son 6 años, entonces dura un poquito más que la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. Bien, pues hablaremos de la expansión alemana y la japonesa. Pues la Alemania nazi y el Imperio Japón destacaron en la Segunda Guerra Mundial con la intención de establecer por medio de la conquista militar un dominio permanente sobre Europa y Asia respectivamente. Estas dos naciones fueron los miembros más importantes de la sociedad del eje, pues ya que se basó el anticomunismo y la insatisfacción con el orden mundial después de la Primera Guerra Mundial. Hay que acordarnos que en la Primera Guerra Mundial pues Alemania pues quedó en derrotado, entonces esto lo vio como una revancha, como una segunda oportunidad en la que se podía apoderar del mundo. Pues bueno, el ejército nazi fue de Adolf Hitler y pues él fue el que estuvo en el liderazgo en la Alemania nazi. Se considera de que pues él se enfocó en la adquisición de un vasto y nuevo imperio en el espacio vital en Europa Occidental y en la Unión Soviética. Eso quiere decir que es la URSS, ahorita eso es en Rusia, pero en estos momentos pues ya no existe. Pero el liderazgo nazi calculaba que la realización de la hegemonía alemana, pues en Europa existiría un conflicto bélico y comenzó a planificar una guerra europea desde el día que los nazis subieron al poder a finales de enero de 1933. El imperio japonés pues estaba en una política de la conquista militar con el apoyo de su emperador, la jerarquía militar y muchos miembros de élite pues culta. Ellos buscaban el dominio y la influencia de Japón entre todo el este de Asia y el Océano Pacífico. Y en 1936 Alemania y Japón pues formaron un frente anticomunista contra la Unión Soviética y pues ese mismo año pues la Italia fascista y la Alemania nazi formaron la Alianza del Eje. En todo ese proceso, pues Japón ya había iniciado su política de las conquistas militares invadiendo el territorio chino de Manchuria en septiembre de 1931 y 6 años más tarde, en julio de 1937, Japón invadió el territorio de China y desató la Segunda Guerra Mundial en Asia. A continuación voy a hablar de algunas invasiones que hubo en la Segunda Guerra Mundial, pues ya que Alemania estaba sediento de poder y no solo fue contra un país, contra un continente, sino fue contra varios y vamos a ver cuáles son. En los años 1938 y 39, pues Alemania se incorporó a Austria y los territorios checos sin tener que recurrir a la guerra. Por medio del Pacto de No Agresión, Alemania aseguró la neutralidad de la Unión Soviética, que pues estaba gobernado con el dictador Josef Stalin. Alemania invadió entonces Polonia el 1 de septiembre de 1939, pues con el que dio inicio la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esto fue más como una paz en amigos. Oye, ¿sabes qué? Te echo a la URSS, fírmame aquí para que me acceda a su territorio, y sin guerra y sin agresión, pues Polonia aceptó y así de fácil y sencillo, pues Alemania se apoderó de Polonia. El siguiente fue la invasión contra Noruega y Dinamarca. Pues aquí fue después de ahora sí que de la derrota de Polonia que terminó el 9 de abril de 1940, pues las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca, pero Dinamarca dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo los soldados, no tengo el ejército, no tengo las fuerzas para poder pelear contigo, así que ese mismo le accedió, le dio, ¿sabes qué? Apodérate de mi país, así de fácil y sencillo te lo dejo. Y Noruega sí resistió un poquito más, pero igual las fuerzas alemanas pudieron ocupar todo el país, así que pues trabajaron, fue un trabajo en vano. La invasión de Europa Occidental fue el 10 de mayo de 1940. Alemania comenzó su asalto entre Europa Occidental al invadir Francia y pues los Países Bajos, que era como Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Para finales de mayo los Países Bajos ya estaban bajo la ocupación alemana y el 22 de junio de 1940 Francia firmó un armisticio con Alemania. Y pues más que nada el armisticio pues decía que Alemania iba a estar en la mitad del norte de Francia y que iba a permitir el establecimiento
establecimiento de un régimen colaboracionista en el sur. Pues esto fue más como de, ¿sabes qué? Este papelito te está diciendo que me excedas tal parte de tu territorio. Y bueno, el 10 de julio del 31 de octubre de 1940, los alemanes libraron y al final perdieron una guerra aérea sobre Inglaterra y es más conocida como la Guerra de la Batalla de Gran Bretaña. Para que esto se hiciera más fuerte, pues Italia entró a la guerra el 10 de junio de 1940 y pues invadió el sur de Francia el 21 de junio. Pues esto estaba como que muy satisfecho por la parte de que le había tocado a Italia durante las negociaciones del armístico. El dictador fascista Benito Mussolini atacó Grecia en octubre de 1940 desde Albania. Y bueno, a finales de octubre de 1940, los italianos también atacaron a las fuerzas británicas que estaban en Egipto desde Libia y estaba bajo el control italiano, pues ambas aventuras terminaron en desastres militares y requirieron la intervención de Alemania, como, oye, ¿sabes qué? No estás haciendo bien tu trabajo, llega Alemania o se calman los dos o los calmo o les robo su territorio, algo así pasó. Y lo que menos esperábamos es de que Alemania invadió la Unión Soviética gracias a que, mejor no gracias, sino que la Unión Soviética violó, pues ahora sí, el pacto que ellos tenían. Fue como que me apuñalaste por la espalda, ¿sabes qué? Dame tu territorio como para olvidarme de lo que me hiciste. Y bueno, esto pasó el 22 de junio de 1941 y para finales de octubre de 1941 las tropas alemanas ya se habían adueñado profundamente de la Unión Soviética, invadieron los estados batílicos, sitiaron Leningrado en el norte, capturaron a Smolensk y marcharon hacia Moscú en el centro y tomaron Kiev. O sea, literal, Alemania como que se quiso desquitar de todo lo que le hicieron y para el 6 de diciembre de 1941, pues las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva que expulsó permanentemente a los alemanes afuera de Moscú, como nada más recuperaron esa parte de su territorio de todos los que ya les había quitado. Y si la cereza en el pastel es de que nuevamente Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, pues el 7 de diciembre de 1941, Japón, pues él continuaba liberando una guerra en China continental. O sea, mientras Alemania ya había hecho todo su desastre, Japón se estaba liderando todavía con China. Y bueno, pues lanzó un ataque aéreo sorpresa en Pearl Harbor, Hawái. De inmediato Estados Unidos le declaró la guerra a Japón, Gran Bretaña hizo lo mismo y el 11 de diciembre Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. Como era de esperarse, pues fue la derrota de Alemania. Esto fue pues al primer bombardeo aliado de Alemania. Pues en mayo de 1942 la Real Fuerza Aérea Británica llevó a cabo un asalto en la ciudad Alemania y bueno, con 1000 bombardeos, esta fue la primera batalla en el territorio alemán. Durante los 3 años siguientes, pues las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y plantas industriales de todos y pues ya habían dejado ahora sí hecho pedazos todas las ciudades. Y pues ahora sí que fue como el primer aviso de que pues iba a perder Alemania, pues Alemania se siguió aferrando y hasta que finalmente llegó su derrota. El 16 de diciembre los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y en el norte de Francia, conocido como la Batalla de las Ardenas. Y para el día de Año Nuevo, las tropas británicas y estadounidenses habían obligado a los alemanes a replegarse de Alemania. Y bueno, esto más que nada fue porque el 30 de abril de 1945, pues mientras todos estaban en sus tropas soviéticas avanzando peleando hasta Sencillería de Reich, pues Hitler se suicidó. O sea, mientras ellas estaban, oye, ¿sabes qué? Alemania, ya te hice mucho por ti, dijo este Adolf Hitler, ya hice mucho por ti, deja yo me arreglo aquí, pero como bien sabemos, él tenía sus tropas del nazi, entonces ya los habían matado en el bombardeo y todo, y pues a Hitler ya no le quedó más que suicidarse, fue como su manera de rendirse. Y Alemania, sabiendo esto, pues el 7 de mayo de 1945 por fin decidió rendirse incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y bueno, el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. Como era de esperarse, pues también
fue la derrota de Japón. Ahora sí que los dos que iniciaron la guerra fueron los dos que se terminaron rindiendo. Japón pues fue después de expulsar a los japoneses de las Islas Salomón. En noviembre de 1942 las fuerzas británicas y estadounidenses comenzaron a moverse lentamente hacia el norte, como llegarles de sorpresa y brincando en la isla hacia Japón. Y mientras las fuerzas británicas trabajaban en el gobierno nacionalista chino para luchar contra los japoneses en China, pues bueno, el 6 de agosto de 1945 Estados Unidos igual le lanzó su primera bomba atómica, pues fue su primera bomba atómica en Hiroshima, y posteriormente el 9 de agosto lanzó la segunda bomba atómica en Nagasaki. Y bueno, igual fue lo mismo, como oye, ya te mandé un aviso, te mandé dos avisos en diferentes puntos, ¿no? Como lo dije en Hiroshima y en Nagasaki. Y bueno, en menos de una semana más tarde, pues el 14 de agosto de 1945, Japón ya aceptó rendirse, pues tuvo una ceremonia formal en el 2 de septiembre y la Segunda Guerra Mundial había terminado por fin con Japón. Y como toda la guerra, pues estuvieron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que fue pues las muertes. Se calculó aproximadamente que murieron 5.000 personas en todo el mundo. Ahora sí que en todos los países que se metieron, pues fue una enorme cantidad de civiles que murieron. Pues fue algo terrible, ¿no? La Unión Soviética perdió aproximadamente 14.000 civiles. Estas cifras incluyen entre 1.000.000, 1.500.000 de judíos. China perdió más de 1.000.000 de civiles. Y bueno, Polonia perdió casi 5 millones, entre los que había pues 3 millones de judíos. Y bueno, espero que hayan aprendido un poco, un resumen breve de la Segunda Guerra Mundial conmigo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.